Existe un silencio más pesado que el luto. Es el silencio de la espera. El silencio de una palabra que nunca llega. En 1934, en Zaragoza, España, la pequeña Lucía no decía una palabra desde hacía un año. Vio cómo el fuego se llevaba a la casa de su abuela y, con el espanto, su propia voz se fue con él. Su padre, Marcos, y su madre, Elena, huían de ese trauma. Se mudaron al apartamento 2A de la calle Gascón, en el casco antiguo, buscando un nuevo comienzo. El apartamento era barato. Demasiado barato. Los vecinos susurraban sobre el duende. Un fantasma en el fogón. En la segunda noche, Marcos y Elena escucharon algo que los hizo congelar. Escucharon a su hija, a la hija muda, reír sola en la cocina. Y entonces, una segunda voz, venida desde dentro del fogón, respondió: Bienvenidos a Eco del Miedo. Antes de descubrir qué quería la voz, díganos, ¿desde qué ciudad o país resuena el eco del miedo esta noche? Comenten abajo. Capítulo 1. El gentil propietario. La familia a la que estaban reemplazando lo dejó todo. Platos en la mesa, ropa en el armario. Huyeron. El hombre que les entregó las llaves era el propietario, el señor Mateo. Un señor impecable, de mejillas sonrosadas y una sonrisa gentil. Era una figura conocida en Zaragoza, un buen samaritano que donaba a la iglesia y ayudaba a los pobres de la ciudad. El 2A es antiguo, pero tiene carácter, dijo Mateo, su voz calmada y paternal. Los últimos inquilinos eran impresionables. Se fueron con prisas. Mientras Elena abría la ventana para quitar el olor extraño y dulzón a polvo y, algo más, Mateo se inclinó hacia Marcos y le guiñó un ojo. No hagan caso a las tonterías que cuentan los vecinos, dijo. Es solo un edificio viejo. Las tuberías son antiguas. A veces, sonrió, a veces parece incluso que susurran. Cosas de edificios viejos. El apartamento era frío. La cocina era la estancia más opresiva. Estaba dominada por un fogón de leña de hierro fundido, negro, enorme. Parecía un altar muerto. En los primeros días, la rutina se instaló. Marcos iba al muelle, Elena limpiaba el olor que nunca se iba. Y Lucía, que no hablaba desde hacía un año, parecía extrañamente tranquila. Pasaba horas sentada en el suelo de la cocina, dibujando en su pizarra, frente al fogón. En la segunda noche, el evento imposible ocurrió. Elena estaba cosiendo. Marcos dormía. El silencio era total. Y entonces, lo oyó. Una risa. Baja, infantil. Era Lucía. El corazón de Elena se disparó. Un milagro. Corrió hacia la cocina. ¿Lucía? ¿Cariño? La cocina estaba oscura. Lucía estaba sentada en pijama, iluminada por la luna. Miraba al fogón y reía. Se giró hacia Elena, sonrió, y se llevó el dedo índice a los labios. Y desde dentro del fogón de hierro, una segunda voz, una voz que no era de Lucía, siseó. Cállate, nos va a oír. Capítulo 2. El veneno en la pared. El grito de Elena despertó a Marcos. Corrieron a la cocina. Lucía estaba sola, pareciendo confundida. Lo oí, Marcos. Una voz. ¿Dentro del fogón? Marcos abrió el fogón. Hollín. Cenizas.
Elena, ha sido un sueño. Son las tuberías. Es lo que dijo el señor Mateo. No, lloró ella. Lucía se estaba riendo con él. Miraron a su hija. Lucía solo los observaba con aquellos ojos silenciosos. En los días siguientes, el milagro se convirtió en una pesadilla. Lucía estaba floreciendo. Hablaba con el fogón. Hacía gestos y el fogón respondía. Elena observaba desde la puerta, aterrorizada y dividida. Su hija estaba feliz. Quizás sea un ángel, Marcos, susurró. Marcos no lo creía. Oía los susurros. No parecían infantiles. Parecían calculados. Entonces, en la segunda semana, la voz cambió. Lucía estaba durmiendo. Marcos y Elena estaban en la sala, leyendo en silencio, fingiendo que la pelea sobre el fogón no existía. Desde la cocina llegó un rasguño. Marcos, ¿por qué no se lo cuentas? La voz rió. Un sonido seco, como hojas muertas. Cuéntale lo de la otra. La mujer del puerto. A la que le diste el dinero del alquiler. Elena cree que eres un buen hombre. Pero yo sé lo que haces en la oscuridad. Elena miró a Marcos, el rostro pálido como la cera. Marcos, ¿de qué está hablando? Es un truco, gritó Marcos, corriendo hacia el fogón. ¿Quién está ahí? Manifiéstate. Solo el silencio. Y el olor dulzón a podredumbre. Esa noche, el veneno fue plantado. El duende no era un amigo. Era un observador. Y acababa de demostrar que lo sabía todo sobre ellos. El apartamento se convirtió en una cámara de tortura. La táctica del duende era diabólica, nunca hablaba con los dos al mismo tiempo. Esperaba. A la tarde siguiente, Marco salió al muelle. Elena estaba lavando la ropa, sus manos temblando. Elena, ¿qué quieres de nosotros? Eres una tonta, Elena. Lloras por tu hija, mas fue tu marido quien la silenció. ¿Qué? El incendio, Elena, el incendio que se llevó a tu madre, no fue un accidente. Mentira. Pregúntale a tu marido, pregúntale por qué aumentó la póliza de seguros de la casa de tu madre 2 días antes del fuego. Pregúntale dónde estaba realmente esa noche. Necesitaba el dinero, Elena. Y la pobre Lucía, ella lo vio todo. Por eso no habla. No, susurró Elena. No. Es mentira. Lo es. Ve. Mira en el fondo de su cajón de calcetines. El abrigo marrón que nunca usa. En el bolsillo, la póliza de seguro, compruébalo tú misma. Elena se arrastró hasta el dormitorio. Metió la mano en el bolsillo del viejo abrigo. Y sintió el papel. La póliza. Fechada. Exactamente como la voz dijo. Cuando Marcos llegó a casa, no encontró a su esposa. Encontró a una ejecutora. La pelea fue algo que el edificio jamás olvidó. No fue una discusión, fue una explosión de dolor y acusación. La mataste, gritó Elena, sosteniendo la póliza. Quemaste a mi madre por dinero y traumatizaste a nuestra hija para siempre. Elena, puedo explicarlo. Era una inversión. Yo, intentó Marcos, pero la lógica no podía luchar contra el veneno. Asesino, gritó ella. Marcos, viendo el odio en los ojos de su esposa, se rompió. La familia estaba acabada.
La voz había ganado. Él durmió en la sala. Elena cerró el cuarto con llave. Y Lucía, sintiendo la ola de odio que llenaba la casa, dejó de reír. Volvió a ser la niña apática, acurrucada en un rincón, mirando al fogón con puro terror. Te va a denunciar, Marcos. Está cogiendo el dinero. Te va a entregar por el incendio. Te van a colgar. Capítulo 3. El hospicio. Marcos estaba al límite. Fue al comisario Gascón. Comisario, hay una voz en mi apartamento. En el fogón. Sabe cosas. Sabe sobre el incendio de mi suegra. El comisario Gascón, que estaba leyendo el periódico, lo bajó lentamente. Miró a Marcos por encima de sus gafas. Señor Marcos. Ya oí sobre el duende de los últimos inquilinos. Y ahora usted. Se inclinó hacia adelante. Está pasando por un momento difícil. La pérdida de su suegra, la condición de su hija, es comprensible. Pero la voz es real, insistió Marcos. El comisario suspiró, irritado. Escuche. En Zaragoza, tenemos dos explicaciones para voces en las paredes. El viento o la locura. Como no hay viento en su cocina, le sugiero que vaya a visitar al psiquiatra en el hospicio de la Merced. Marcos salió de la comisaría humillado. Estaba solo. La ley creía que estaba loco. Su esposa creía que era un asesino. Estaba acorralado. Esa noche, Marcos esperó a que Elena y Lucía durmieran encerradas en el dormitorio. Cogió un mazo de su caja de herramientas. Fue a la cocina, miró el fogón de hierro y dijo, no sé quién eres. Pero cometiste un error. Te metiste con mi hija. No iba a romper el fogao. Iba a romper la pared. Capítulo 4. El diario de Isabel. Marcos bateó la pared detrás del fogón. El yeso era grueso, pero detrás estaba hueco. Con una furia alimentada por semanas de tortura psicológica, abrió un agujero. No había tuberías. Había un espacio oscuro. Un pasadizo de servicio antiguo, polvoriento, lo suficientemente ancho para que un hombre reptara. Encendió un lampión y entró. El olor dulzón a podredumbre era casi insoportable allí. Se arrastró por el conducto oscuro. Y entonces lo vio. En un rincón, metido en una grieta, había un libro de tapa de cuero. Era UM Diario. Lo abrió. Pertenecía a la inquilina anterior. Una mujer llamada Isabel. Marcos volvió al apartamento y despertó a Elena. Estaba ciego de ira. Lee, le ordenó, lanzando el diario a la cama. Elena, viendo la locura en los ojos de su marido, cogió el diario con manos temblosas. Elena empezó a leer en voz alta. El diario de Isabel era un espejo de su terror. La mudanza. La esperanza. Y entonces, la voz. La voz empezó. Dijo que mi prometido, que está de viaje, me estaba traicionando. Describió a la mujer. Yo le creí. Elena sollozó. Miró a Marcos. Dios mío, Marcos, es lo que nos hizo a nosotros. Marcos no podía concentrarse. La ira lo consumía. Sigue leyendo, Elena. ¿Dónde está la respuesta? ¿Quién es? Elena continuó leyendo, su voz ganando fuerza. Era la voz de la razón.
Se dio cuenta de que Marcos estaba demasiado roto para pensar. La voz no es un fantasma. Es un hombre. Me observa. Lo he oído en los pasadizos. Su nido no está aquí arriba. Está abajo. Donde el edificio respira. Abajo, dijo Marcos. ¿El sótano? Elena pasó la página. La última entrada. La caligrafía era débil, arañada. Sé lo que quiere. Le gusta el miedo. El olor es más fuerte. Sabe que estoy escribiendo, está viniendo. El diario se interrumpía. Donde el edificio respira, repitió Elena, pensando rápido. El olor. El olor que sentimos, ¿qué dijo el diario? Donde el agua se encuentra con el fuego, pero nunca hierve, punto. Marcos miró al fogón. El fogón. No, dijo Elena, su mente finalmente clara. El fogón hierve. Agua y fuego que no hierven. Marcos, es la caldera. La antigua caldera en el sótano. Capítulo 5. El nido del duende. Bajaron juntos al sótano, llevando el mazo y el lampión. El sótano estaba oscuro y húmedo. En un rincón estaba la antigua caldera de calefacción central, fría, silenciosa y cubierta de telarañas. Es aquí, dijo Elena. El olor a podredumbre era abrumador. Marcos y Elena inspeccionaron la sala. Detrás de la caldera, oculto en las sombras, Marcos lo notó. El polvo en el suelo estaba removido. Había un panel de acceso de metal en el suelo, cerca de la pared, casi escondido. Con el mazo, Marcos forzó la apertura del panel. Era el nido. Un espacio claustrofóbico bajo el piso. Una silla vieja. Botellas de vino vacías. Restos de comida. Y en la pared, un agujero que se abría al origen de todos los pasadizos de servicio del edificio. El duende vivía en el sótano. Elena, llama a la policía. Diles que. Marcos, mira, Elena señaló dentro del nido. Había un sistema de tubos de audición, finos tubos de metal que usaba para escuchar cada apartamento. No era un fantasma. Era un voyeur. Un sádico. Tenemos que salir, dijo Elena, tirando de su brazo. Sí, dijo Marcos, cogiendo el diario de Isabel como prueba. Subieron corriendo del sótano, tosiendo por el olor, ciegos por el terror y la adrenalina. Abrieron de golpe la puerta de su propio apartamento, gritando. Elena. Coge a Lucía. Tenemos que salir. Ahora. Elena, asustada por su estado, corrió a por la niña. Cuando Marcos se giró hacia la puerta principal, su camino estaba bloqueado. El señor Mateo estaba allí. El gentil propietario. Estaba parado en el umbral, limpiándose las uñas con un cortaplumas. No sonreía. «Qué noche tan ajetreada, señor Marcos», dijo Mateo, con voz perfectamente calmada. «¿Problemas con las tuberías, quizás? El olor debe de ser insoportable esta noche». «Fue usted», jadeó Marcos. «Usted la mató. Usted mató a Isabel. Era una entrometida». «Igual que usted», dijo Mateo. «Yo construí este edificio. Conozco cada centímetro. Oigo todo. Es mi hobby. Y ustedes han estropeado el juego». Mateo avanzó. El enfrentamiento fue inmediato. Marcos usó el mazo.
Mateo era frío y metódico. La pelea fue brutal, derramándose hacia el pasillo. Muebles del vestíbulo cayeron. Elena gritaba. Fue el grito de Elena lo que salvó sus vidas. ¡Socorro! ¡Policía! ¡Es el asesino! Capítulo 6. El fin del eco. La policía, el mismo comisario Gascón, llegó, atraída por la conmoción. ¡Alto!, gritó Gascón. Encontró a Marcos y a Mateo ensangrentados en el pasillo. «Está loco», gritó Mateo, ajustándose el chaleco. «Me ha atacado. Es la maldición del duende. Llévenlo al hospicio, como le dije». «No», gritó Elena, la voz de la razón. «No está loco. El olor viene del sótano. El diario. Él la mató». Gascón, viendo la prueba física, el diario y el olor que él mismo sentía venir del sótano, finalmente tuvo que actuar. La policía bajó a la caldera. Encontraron el nido. Y, esta vez, siguieron el olor hasta la pared bloqueada en el pasadizo. Rompieron la pared. Y encontraron a Isabel. Emparedada. El buen samaritano de Zaragoza, el gentil señor Mateo, fue arrestado. El duende no era una leyenda, era un monstruo de carne y oso. Un asesino sádico que usaba el folclore para encubrir sus crímenes. ¿La historia del incendio? Había sido una trágica coincidencia. La voz usó la verdad, la póliza, y la distorsionó para crear la paranoia. 2 semanas después, Marcos, Elena y Lucía abandonaban el apartamento 2A. El brazo de Marcos estaba en cabestrillo. La confianza entre él y Elena estaba rota, pero no destruida. Habían sobrevivido. Mientras Marcos cargaba la última maleta en la carreta, Elena se detuvo en la puerta de la cocina con Lucía. El fogón de hierro fundido estaba allí, silencioso. Elena se arrodilló frente a su hija. «Se acabó, cariño. Estamos a salvo. Ya no puede hacernos daño». Lucía miró a su madre. Sus ojos profundos parecieron enfocar a Elena por primera vez en un año. Miró al fogón, al agujero en la pared, y luego de nuevo a su madre. Abrió la boca. Un sonido débil salió. Se aclaró la garganta. Y entonces, la primera palabra. «Mamá». Elena ahogó un sollozo, las lágrimas inundando sus ojos. Abrazó a su hija con fuerza. Lucía miró por encima del hombro de su madre, hacia el fogón oscuro, y dijo su segunda frase, la voz pequeña, pero clara, asterisco mamá, él se fue. Asterisco, el duende estaba muerto. Y el silencio de Lucía, finalmente, también lo estaba. Si te ha gustado este viaje hasta el fondo del misterio, demuestra tu apoyo, deja tu like en este video y, lo más importante, suscríbete a Eco del Miedo. Y ahora, queremos escucharte. Comenta abajo, ¿qué otra leyenda o misterio local de tu región crees que esconde un secreto sombrío? Denle like a los comentarios de las mejores historias, quién sabe si las mejores no se convierten en el próximo video. Recuerda, estás en Eco del Miedo, donde el miedo resuena.